Buen día, compañeros y profesor. Ahora, a nosotros nos tocó hablar del tema 5.4 de esta unidad, la cual es operaciones de modificación a la base de datos. Es un tema sencillo, realmente no hay mucha información que no, bueno, en mi caso no encontré mucha información en este tema, más de allá de lo que ya se repetía, que más adelante se va a hablar un poco de ello. Bueno, como todos sabemos, somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y somos de la materia de Fundamentos de Base de Datos del Tecnológico Universitario Cancún. Bueno, en mi equipo está conformado por Álvaro Daniel Pechuk y su servidor Daniel Jesús Antino Juárez. Bueno, sin más rodeo, continuemos con la presentación. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción sobre las operaciones de lo que es en este caso de modificación a la base de datos. La base de datos realmente, como todos saben, ofrece una mejor accesibilidad de lo que es para los clientes, y que una base de datos pues puede ser cualquier sitio web que ofrece una mejor accesibilidad de los clientes específicos y pues que puede conseguir, no sé, saber un poco de sea la información y datos en unos clics de ratón, o sea, en una forma más rápida. Y pues también hay que algunas bases de datos pueden ser disponibles, que ofrezcan acceso y obviamente y registrar como una facilidad a los usuarios del sitio web, obviamente para poder obtener esa información. Bueno, debido a esas razones, los sitios web de negocios, como particularmente, o sea, los que se usan mayor todo en mercadotecnia, pueden obtener mayor popularidad y una demanda en lo que es en el mundo del campo online, como todos sabemos y conocemos tiendas online como Mercado Libre, Amazon y otros sitios web que realmente como que ofrecen inscripciones realmente y y partiendo de esa parte, lo que es una supersión en la competencia por el resultado positivo, o sea, que quiere decir de que pues está muy demandado y que necesitamos, bueno, las bases de datos necesitan un resultado positivo, un resultado que realmente apoya a lo que es en este caso orientado a lo que es en ventas y cosas así en línea. En realidad creo que Google utiliza para partes de software muchas bases de datos, obviamente que etiqueta de costos, y supongamos que diseñan este tipo de sistema y pues el proyecto por sí solo no va a ser muy pequeño. Bueno, en este caso vamos a ver un poco lo que son las operaciones. Vamos a hablar de lo que es borrar, insertar, que es inserción. Igual vamos a ver un poquito lo que es unos ejemplos. Vamos a ver más adelante lo que es una tabla donde en caso de que no esté lo que estemos diciendo, en esta tabla estarán otras operaciones que pueden ayudar. Eh, bueno, pues nada más que agregar, continuemos con la presentación, solo para que sepan que vamos más adelante, igual vamos a poner una bibliografía o una grafía por si en caso de que quieren checar la información. Bueno, vamos a seguir y antes de continuar, recuerden que una operación de modificación a la base de datos realmente es una función, bueno, una operación, como valga la redundancia, que opera haciendo que sea orientado a la modificación a la base de datos. Por eso de ahí viene lo que es la operación de modificación, o sea que modifica o digamos que, bueno, sí modifica, o sea, no hay otra palabra. Eso quiere decir que puede borrar, insertar, agregar, etc y etc. ¿Qué más adelante vamos a ver? Bueno, bueno, vamos a entrar primero con un pequeño anunciado, digamos. Como había mencionado anteriormente, las operaciones de modificación sirven, pues, valga la redundancia, es para modificar
¿En qué sentido? Pues modificar ciertos datos en lo que es en la base de datos. Realmente en este caso vamos a mostrar varios, pero uno de los que pude encontrar o los que se repetía son las que se expresan utilizando la operación de asignación. ¿Cuáles son esas? Esas se dividen en tres partes, lo que es la de borrar, insertar y actualizar. Hay otras más adelante que lo voy a agregar en un cuadro para que puedan visualizarlo, pero esas son las tres principales que pude ver que se repetía en la información y sería muy interesante conocerlas. Vamos más adelante. Vamos a hablar primero de lo que es en borrar. Básicamente borrar, esta operación de borrar, lo que hace es que las solicitudes de borrado se expresan básicamente igual que las consultas. Sin embargo, en vez de mostrar las tuplas al usuario, se eliminan de la base de datos las tuplas obviamente seleccionadas. Obviamente tiene que haber hecho una selección. De hecho, aquí les dejo un ejemplo. Aquí alter tape, el número en guión bajo tab drop y número de variable. Aquí está como se muestra en las dos imágenes. Y aquí alter tab, donde está mi SQL, dice alter tab, ejemplo, agregar es agregar campo, pero al eliminarlo se va a tener que poner lo que es alter tab no y drop no variable. Bueno, prosigamos a lo que es el siguiente. Antes de pasarlo, recuerden que borrado debe ser delete from tabla para lo que es poder borrar la tabla con una condición, si uno gusta, con la condición. Bueno, si prosigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora voy a hablar de la inserción. Como su nombre dice, es insertar, ¿no? En este caso, para insertar un dato en lo que es una base de datos, hay que especificar lo que es la tupla o escribir una consulta cuyo resultado sea un conjunto de las tuplas que vayan a insertarse. El código sería, en teoría, sería inserción, insert into tabla, entre paréntesis campo 1, campo 2, dependiendo del X número, y el valor 1 y valor n, o sea, valor X que tenga. De hecho, más adelante voy a mostrarle un ejemplo para que puedan visualizarlo. Como pueden lograr ver, aquí para insertar la tabla se podría alter tape no guión bajo tabla add, que es agregar número de variable en ese caso, o sea, tipo de variable. Y aquí les agrego, bueno, las imágenes, como pueden ver, se puso ese código en lo que es, en este caso, en mi SQL, en lo que es la consola. Se agregó lo que es en este caso, en la segunda imagen se puede visualizar mucho mejor, en donde dice mi SQL abajo de lo que es en la tabla de campo 1 y campo 3 y eso. Abajo donde dice mi SQL vas a agregar lo que es alter tape, ejemplo, agregar un campo 8, ¿no? Porque aquí no tenemos el campo, creo que es campo 8, sí, campo 1 y campo 3, y vamos a agregar lo que es el campo 8 en la int interno, ¿no? Y ya describimos el ejemplo, y aquí como pueden ver ya se agregó otro campo que es campo 1, campo 2, campo 3 y campo 8 en la imagen 2. De hecho, ahora vamos a insertar lo que es un valor. El valor se va a tener que agregar y poniendo el código insert into, ejemplo, el valor de 1, ¿no? 2 y 3. Vamos a poner select from, ejemplo, campo 1, campo 3 o el campo 8, y ahí agregaríamos lo que es cada valor. En ese caso campo 1 tendría el 1, el campo 3 seríamos un 0 y el campo 8 sería 3.
y ya seríamos insertando lo que es el valor en cada campo. Prosigamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es actualizar. Como todos sabemos, actualizar es nada más el medio de tener un dato más reciente posible. En este caso podemos que algunas situaciones pues debemos modificar un valor de una tupla en específico, ¿no? Bueno, la actualización se puede agregar haciendo lo que es la instrucción update, que es, digamos, creo que es ajustar algo así la tabla. Set campo 1, una expresión 1 hasta infinito, ¿no? De campos, que es igual a expand, que es el número de números infinitos en este caso de un valor, ¿no? Realmente esas instrucciones nos permite, pues obviamente, actualizar los valores de los campos de una tabla para uno o varios registros que hemos tenido anteriormente, o incluso para todos los registros de una tabla. Su sintaxis general es, como le había dicho, update, el nombre de la tabla, en este caso un ejemplo, Panchito, ¿no? Bueno, no tabla de, no sé, tabla usuario, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y set campo 1 con valor 1 y campo n igual a valor n, ya que como podemos ver el valor está dentro del campo n, que es igual al valor n, que en este caso el n significa cualquier número, ¿no? El valor x, ¿no? Bueno, siendo el nombre de tabla, obviamente como sabemos, el nombre de la tabla es en la que vamos a actualizar los datos. Y set significa o indica que los campos que se van a actualizar y con qué valor los vamos a hacer. Y el where significa que selecciona los registros de la tabla que se va a actualizar. Se puede aplicar todo lo visto para esta cláusula anteriormente incluidas en una subconsulta, en las subconsultas. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, pero como pueden ver aquí en la imagen, aquí se agregó lo que es en select from ejemplo, y ahí está lo que es la tabla. Se seleccionó en este caso el campo, y es todo. Vamos con la siguiente diapositiva. Como igual pueden poner pausa el video y pueden ver bien la imagen. Bueno, ahora voy a hablar un poquitito de lo que son las operaciones de modificación en cambio de nombre o truncamiento durante la réplica. Esta información está un poco escasa y encontré esta y espero que sea útil. Si cualquier cosa, si quieren consultar, la información está en la webgrafía, con mucho gusto lo pueden consultar y pueden indagar un poquito más. Bueno, en este caso, pues la mayor parte de las operaciones soportadas no se requiere ningún paso especial realmente. Cuando se realizan en las tablas o base de datos replicadas, algunas, no obstante, sí se requiere algunas especiales, no siempre. No se duplica ninguna de las operaciones de modificación, cambio de nombre o recorte soportada. Realmente deberá realizar estas operaciones en cada participante replicado, en caso si tenemos si tenemos información replicada. La tabla siguiente muestra, como pueden ver, las operaciones de modificación como cambio de nombre y truncamiento que puede ejecutar en tablas o bases de datos activas y replicadas. Sin embargo, hay unos pasos adicionales. Primero vamos a ver lo que es dar de alta un registro. Para agregar un primer registro con todos los datos dentro de los campos de nuestra tabla, en el enlace pulsaremos lo que es insertar, en este caso es en PHP MyAdmin, ¿no? En este caso vamos a hacerlo aparecer en un formulario, aparecerá un formulario desde que en lo cual agregaremos uno o dos registros en
El segundo es optativo, o sea que es opcional, y en el caso añadiremos uno solo. Aquí, como pueden lograr ver la imagen, aquí se agregará en esa caja, o bueno, en ese formulario. Bueno, continuamos con lo que es de dar de alta un registro. Vamos a completar los datos en la zona derecha, en este caso que tenemos como la imagen mostrada acá abajo del formulario. Lo que está envuelta en un recuadro en la imagen anterior, como pueden lograr ver. El campo ID no será necesario ingresar ningún valor, si bien en la imagen introducimos un 1, perfectamente podríamos dejarlo vacío si queremos, ya que el propio programa o gestor de mi SQL en este caso le asignará un valor único sucesivo, ¿verdad? Automáticamente lo que es el valor más alto existente del campo ID de ID y la sumará 1 y será el valor que le pondré en el campo ID de nuevo registro en el caso de que no pongamos, ya que se pone automático. Eso se debe a que definimos este campo como a.i o auto increment, que es como su nombre dice, incrementa automáticamente. Y prosigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ya después continuamos para terminar finalmente con esta parte de dar de alta un registro. Una vez que pulsamos en continuar, en el caso de ya registrarlo, veremos un mensaje de que indique que se logró realmente insertar la fila y que ya estará habilitado el enlace de la palabra examinar. Como podemos ver, está subrayado en rojo en examinar y el mensaje dice una fila ya está insertada, en este caso en color amarillo con una palomita verde. Insert into cursos, mensaje, ID, nombre y email y mensaje. Ese es el caso en este ejemplo. Bueno, prosigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en este caso vamos a hacer, para poder ver un listado con datos, debemos pulsar el enlace de la cual dice examinar. Luego de ya estar en esa opción o en ese módulo para poder ver los contenidos de datos de nuestra tabla, vamos a tener que dar primero en editar o modificar en este caso, como podemos lograr ver en la presentación. Luego el segundo vamos a darle en borrar o eliminar el registro seleccionado, en este caso seleccionamos uno y le vamos a dar en lo que es en editar. Luego vamos a borrar o eliminar el registro seleccionado, o sea, en el extremo izquierdo del registro, antes del valor 1 perteneciente al campo ID, observaremos dos botones, un lápiz y un símbolo en rojo. Como pueden ver, el lápiz indica, como acabo de decirle, editar o modificar, como quieran decirle, y el rojo indica borrar o eliminar el registro. Y ya cuando quieras eliminar o algo, seleccionas lo que es el registro que quiere uno modificar, lo podemos editar con un lápiz, que es editar, y o borrar, donde dice borrar, en valga la redundancia, para eliminar el registro. Bueno, el siguiente diapositivo lo va a explicar mi compañero Álvaro. Modificar un registro. Si queremos modificar el valor de alguno de los campos de un registro debido a un campo de precio en un producto, por ejemplo, pulsaremos el lápiz correspondiente al registro, renglón que queremos editar y aparecerá un formulario con los valores de cada campo de este registro ya escritos. En ese momento escribiremos o borraremos lo que queremos pulsando finalmente en continuar para actualizar el registro definitivamente. En borrar un registro. Antes de aprender a borrar un registro, vamos a agregar al menos un registro más al que ya tenemos para que nuestra tabla no, queda, no quede vacía. Luego de eliminar el
hasta ahora único registro que posee. Una vez que añadamos algún registro, ya podemos borrar uno simplemente pulsando el símbolo en rojo ubicada en el renglón del registro que queremos eliminar. Nos aparecerá una advertencia que pedirá nuestra confirmación. Una vez que le damos en aceptar, el registro desaparecerá definitivamente de nuestra tabla. Usar con precaución. Otras operaciones que podemos agarrar igual es el de consulta, donde podemos ver el comando que se utiliza, la cual es select, entre paréntesis va a ser lo que es el destino, la tabla y los campos. En este caso puede ser campo número infinitos y tablas de número infinito, ¿no? From o de tabla y where, que es la condición, order bit de orden de la tabla, y igual está el set en select sport, from tabla y where condition y orden b. Igual está lo que es la select pero es una selección más un poquito más específica, donde se agrega el zoom, count, abg, bar y fields, y o sea, dependiendo de la ubicación, y ahí se van los grupos y la condición tiene que tener una cierta condición y etc. Por terminar, voy a mencionar algunos requisitos que se muestran en las siguientes imágenes, donde es una tabla para ver qué requisitos debe cumplir uno para realizar unas operaciones en las tablas replicadas, por si les interesa. En ese caso les voy a leer las primeras, que sería añadir o descartar valores predeterminados y comprobaciones de SQL. ¿Qué requisitos debe de cumplir? Ninguno. Eso lo podemos añadir o hacer sabiendo nada más utilizar la operación. O añadir o descartar fragmentos. Eso requiere con un requisito de que se define una réplica maestra. Y así hasta llegar a la última, que es recortar una tabla replicada, y la cual en la otra parte de la tabla donde dice recortar una tabla replicada, el requisito requiere que se define una réplica maestra. Si gustan, igual pueden observar la tabla y pueden leer uno por uno. Igual les voy a dejar la bibliografía para que puedan solicitar información. Recuerden que esta tabla es para nada más para ver los requisitos para realizar operaciones en lo que son tablas, pero replicadas, perdón. Y bueno, gracias por la atención, y vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de la conclusión ya. Bueno, en mi conclusión realmente va a ser algo corto. Realmente el tema no es tan amplio como digamos, o bueno, eso parece, porque no encontramos mucha información en mi caso, pero la información que pude recaudar eran sobre esto, sobre las operaciones de modificación en la base de datos, la cual es, como vimos en la presentación, era como borrar, en la inserción, que era insertar, actualizar, y otros que vimos como cómo dar de alta un registro y etc., que nos puede ayudar para entender un poco cómo podemos modificar una base de datos, y obviamente tener un poco de conocimiento, un poco de teoría, o más bien un poquito de enseñanza en forma visual, o un poco más de información, y poder entender cómo manipular mayormente lo que es los datos en la base de datos, valga la redundancia. Y bueno, en mi conclusión realmente es que es muy importante, ya que al pasar de los años las bases de datos han sido modificadas, y como han sido modificadas tenemos que adaptar muchos valores o muchos campos, o mejor dicho registros, a las cuales no podemos tener en sí en una base una información estándar, sino que igual se debe de adaptar dependiendo de las necesidades de la empresa o organización, ya que pues
para hacer eso tenemos que saber igual cómo hacerlo, tiene su chiste o su forma de hacerlo, no solo es borrar y ya, tenemos que ver qué es lo que puede causar, en ese caso modificarlo, qué operaciones podemos utilizar, qué comando se puede utilizar, en qué gestores como en este caso MySQL o etc. para poder modificar esa base de datos sin necesidad de estropearlo o en caso de perder los datos y realmente puede ser un poco catastrófico si no se manipula bien los datos. Bueno, esa es mi conclusión y gracias por en mi caso escucharme y en el caso de mi compañero también, y espero que hayan entendido el tema y que tengan un bonito día. Hasta luego. De mi parte, mi conclusión sería que es muy importante y, y muy útil cuando tienes que guardar y organizar mucha información y en lugares laborales, entre tanto como negocios y empresas, ya sea para llevar el control de inventarios o movimientos en la empresa o simplemente ver el avance en los negocios. Y Bueno, ya finalizando esta presentación, les dejo aquí la bibliografía donde se sacó la información en caso de que les gustaría indagar un poquito más acerca de las operaciones de la modificación de las bases de datos. En caso de cualquier situación o una duda, nos pueden preguntar y gracias por su atención. Hasta luego.